están? Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Elendi Natalia y yo les vengo a hablar un poco de la crisis griega, más o menos la del 2009, cuáles fueron sus principales causas y consecuencias que se llevaron a cabo por estas crisis. Bueno, Grecia es un país europeo con una población actual de 11 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto de 227 mil millones, un ingreso per cápita cercano a los 21 mil millones y con un crecimiento anual real de su producción en un 2%. Sin embargo, Grecia ha sido el ejemplo de análisis de un país desarrollado que por la irresponsabilidad política y el despilfarro de recursos públicos fue declarado en quiebra y que llevó a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional a intervenir con paquetes financieros de salvamento para evitar un efecto contagio sobre el resto de Europa, lo cual significó inyectar miles de millones de dólares para resolver los problemas económicos que internamente no fueron abordados a tiempo. La historia económica reciente de Grecia puede dividirse en una etapa de bonanza y crecimiento antes de la crisis global del 2008, una segunda etapa del impacto mayor de la crisis en el año 2011 y finalmente la situación actual que como resultado de una serie de medidas severas y de alto impacto negativo sobre la sociedad están logrando salir de los momentos críticos pasados. Bueno, vamos a hablar un poco de la precrisis. El actual desajuste griego tiene tres fuentes principales tiene tres fuentes principales. Uno de esos es la irresponsabilidad fiscal en el manejo de las finanzas públicas, eh, la falta de competitividad de sus empresas y condiciones derivadas de la pertenencia a la eurozona. Con su entrada a la Unión Europea y a la eurozona, Grecia se benefició de una moneda común, de mercados unificados de capitales y de libre cambio con los demás Estados miembros, pero al ser libre en el manejo de su política fiscal, incurrió en excesos de gasto que hoy le están cobrando factura. Bueno, aquí podemos ver dos gráficas donde nos muestran la deuda pública que alcanzó Grecia y el déficit público. Entonces, la deuda pública de Grecia representaba el 103,4% del Producto Interno Bruto. En el 2007 llegó a ser del 95,7% del Producto Interno Bruto y actualmente se ubica por encima del 115% del Producto Interno Bruto. Aquí en la gráfica podemos ver cómo en el 2009 tuvo una tendencia creciente. Y en el del déficit público fue aumentando rápidamente. Entre el 2006 y 2009 casi se cuadruplicó para representar al cierre del 2009 un 13,6% del Producto Interno Bruto. Aquí podemos observar en la gráfica. Bueno, recalcar que fue hace apenas unos años cuando se descubrió la verdadera dimensión de las cuentas públicas griegas. El déficit inicial se estimaba en un 3,7% y al final se reveló que el déficit era realmente el 13,6% del Producto Interno Bruto. El Pacto Europeo de Estabilidad y Crecimiento establece que los países miembros deberán mantener su déficit por debajo del 3% de su Producto Interno Bruto, pero ninguno de los 16 países miembros cumplen con este mandato. Al cierre del 2009 promediaban un 6,8% del Producto Interno Bruto y podemos observar cómo Grecia alcanzó el 36,6%. Bueno, el desarrollo de la crisis. ¿Qué fue lo que desencadenó la crisis griega? Economistas de la UE coinciden que lo que empezó en 2008 como una crisis bancaria se convirtió en una crisis de la deuda soberana para países de los Estados Unidos, en particular de este estudio, Grecia. Entendida esa relación de la crisis de deuda soberana de Grecia, cabe detallar esta conexión. Cuando ralentización de la economía de los Estados Unidos impidió
a gran número de propietarios americanos reembolsar sus hipotecas, bancos de todo el mundo que tenían inversiones relacionadas con esas hipotecas empezaron a perder dinero. En esta gráfica podemos observar la deuda griega en comparación con la media europea. La deuda por porcentaje del Producto Interno Bruto, podemos observar cómo Grecia tuvo una tendencia creciente del 2008 al 2010 en comparación con la media europea. Bueno, los datos de los peores momentos de la crisis económica se pueden resumir en un nivel de deuda pública cercano a los 400.000 millones, equivalente al 190% del Producto Interno Bruto, un déficit fiscal en su punto más alto de un 15%, un déficit primario de un 10% y con una situación depresiva en la actividad económica que se vio reflejada en una caída de su producción en 2011 de un 9% y del periodo 2008 a 2015 el Producto Interno Bruto pasó de 356.000 millones a 195.000 millones. Es decir, una caída en la capacidad productiva de un 45%, con un retroceso de más de una década en su nivel de producción. Bueno, en esta gráfica podemos observar el crecimiento, el porcentaje del Producto Interno Bruto respecto al anterior. Podemos ver cómo del 2007 al 2008 tuvo una tendencia decreciente y cómo en el 2011 alcanzó el menos 9,1. Bueno, ¿cuáles fueron las principales causas o las causas más relevantes que llevaron a esta crisis? En general se sostiene que la crisis de la deuda fue provocada por la turbulencia generada por la Gran Recesión, pero que la causa raíz para su erupción fue una combinación de debilidades estructurales de la economía griega, junto con la persistencia por más de una década de elevados niveles de deuda y déficits estructurales a niveles del Producto Interno Bruto con respecto a las cuentas públicas griegas, como lo mostraban las gráficas anteriores. Bueno, una de las causas más relevantes, entre otras, fue una cultura de la sociedad griega de vivir de plata prestada. ¿Qué quiere decir? Tirando la pelota hacia adelante, asumiendo deudas de forma irresponsable para financiar gastos corrientes del gobierno, decisiones tomadas por anteriores gobernantes, por decirlo así, trasladando el problema a las futuras generaciones en lugar de haber tomado las medidas estructurales de cambio necesarias en su momento. El reconocimiento público de un país que se ve inmerso en un ambiente de alto nivel de corrupción y clientelismo, tanto público como privado. La contabilidad nacional no solo era errónea, sino que se había falsificado para mostrar un déficit fiscal artificial que se suponía que previo a la crisis era el 3%, cuando en la realidad, al hacer los ajustes, el dato real superaba el 10%. Otra de las causas fue pérdida de confianza y credibilidad de los inversionistas locales, internacionales y agencias calificadoras de riesgo por la falta de medidas preventivas para resolver la crisis fiscal y el endeudamiento público, lo cual encareció aún más las tasas de interés de las nuevas emisiones de deuda. También alto nivel de endeudamiento de las familias y de las empresas, promovido por un crecimiento de la banca, buscando aumentar sus ganancias y participación de mercado y respetando normas prudenciales de análisis de riesgo. Estas fueron como una de las causas principales o más relevantes. Las consecuencias. Las consecuencias sociales de la crisis de la deuda, además del debilitamiento democrático institucional y el aumento de la emigración económica, se tradujeron en un deterioro generalizado de los niveles de salud. Quiere decir empeoramiento de la atención sanitaria, aumento de los problemas psicosociales, incremento de los suicidios, disminución de la esperanza de vida, aumento de la corrupción y aumento de los niveles de violencia y delincuencia.
Algo que encontré que me llamó la atención, un ejemplo de esta triste situación que fue en abril del 2012, un jubilado griego de 77 años que se encontraba acosado por las deudas, decidió quitarse la vida y dejó una nota que decía lo siguiente: soy jubilado, no puedo vivir en estas condiciones. Me niego a buscar comida en la basura, por eso decidió poner fin a mi vida. Bueno, para el 2013, a raíz del derrumbe de los servicios públicos, los profesionales médicos griegos alertan de que un 10% de los niños del país padecen lo que denominan inseguridad alimentaria y que el aumento de niños que acuden al colegio desnutridos van en aumento. También por causas de la austeridad y la recesión en Grecia, su tasa de desempleo del 26% era la más alta de toda la Unión Europea. El 51,2% de los jóvenes entre 15 y 24 años estaban desempleados. Aproximadamente el 2,5% de millones de griegos vivían por debajo del umbral de la pobreza, situación que afecta al 40% de los niños griegos y al 45% de los jubilados y pensionistas, y un 3,8% de personas están en riesgo de caer por debajo de ese umbral. Bueno, una de las soluciones que trataron de buscar los griegos fueron los programas de rescate de la eurozona. Bueno, en primer lugar, pues hemos de clarificar qué se entiende por un rescate financiero. En términos muy generales, rescatar financieramente a un país implica que se le presta dinero para colocar su deuda a tasas de interés que no lograría en el mercado tradicional, considerando su situación económica general. Bueno, en el caso griego, estos rescates los ha concedido el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, organismo creado tras el primer rescate que se le concedió a Grecia. Este fondo funciona concediendo préstamos a los países miembros de la eurozona hasta un monto de 440.000 millones de euros. No obstante, no es el único organismo que puede aportar al rescate financiero de un Estado. Bueno, los rescates tuvieron un desarrollo cronológico. El primer rescate fue más o menos de octubre del 2009 a mayo del 2010. El segundo rescate fue de mayo del 2010 a junio del 2012. El tercer rescate fue de mayo del 2013 a junio del 2015. Bueno, ¿qué fue la poscrisis? 10 años después de que se pusiera en duda la estabilidad social del país, el régimen democrático surgido tras la dictadura y su pertenencia al proyecto comunitario, los griegos hacen balance de una década considerada por los más optimistas como pérdida y por los desilusionados como de auténtica regresión. Los datos macroeconómicos vuelven a ser favorables, aunque muchos de los problemas estructurales de los que adolece el país sigue sin resolverse. Hoy el Producto Interno Bruto de Grecia es cercano a los 225.000 millones, situación que es aún un 25% inferior a la etapa previa a la crisis. Bueno, aquí podemos ver en los anexos las gráficas de las variables, como lo son el gasto público. Aquí vemos del 2009 al 2019. El gasto público en Grecia en 2009 creció 5.428 millones, un 4,41%, hasta un total de 128.469 millones de euros. Aquí podemos observar en la gráfica. Esta cifra supone que el gasto público en 2009 alcanzó el 54,1% del Producto Interno Bruto y tuvo una subida del 3,3 puntos respecto al 2008,
en el que el gasto público fue el 50,8% del Producto Interno Bruto. Bueno, aquí vemos la tasa de desempleo. Vemos cómo tuvo una tendencia creciente aquí en el 2013. Esta estadística muestra la evolución del porcentaje de la población activa que se encontraba en situación de desempleo en Grecia desde el año 2009 hasta el 2019. Y en el 2019 un 17,3% de la población activa de este país se encontraba desempleada. La inflación. La inflación se basa en el índice de precios al consumo, el indicador de inflación más importante en la mayoría de países. La tasa de variación anual de este índice de consumo en Grecia en diciembre del 2009 ha sido del 2,6%, 6 décimas superior al del mes anterior. La variación mensual ha sido del 0,2%, de forma que la inflación acumulada en 2009 es del 2,6%. Aquí vemos cómo tuvo una tendencia decreciente que alcanzó en el año 2014 el menos 2,61%. El Producto Interno Bruto anual. Bueno, el Producto Interno Bruto de Grecia en 2009 ha caído un 4,3% respecto al año anterior. Esta tasa es 40 décimas inferior a la de dicho año, en el que la variación fue del menos 0,3%. En 2009 la cifra del Producto Interno Bruto fue de 237.534 euros. Aquí podemos observar en la gráfica. Respecto a las exportaciones, en 2019 las exportaciones en Grecia crecieron un 1,18% respecto al año anterior. Las ventas al exterior representan el 18,45% de su Producto Interno Bruto, un bajo porcentaje comparado con el de otros países. Las exportaciones griegas tienen como destino en primer lugar a Italia, Alemania y Chipre, que suponen el 10,84%, 6,78% y 6,09% del total de las exportaciones del país respectivamente. Si miramos de las exportaciones en Grecia, en los últimos años se observa que han incrementado respecto al 2018, como ya hemos visto, al igual que ocurre respecto a 2009, fueron de 18.015 millones de euros, que suponían un 7,58% de su Producto Interno Bruto. Aquí vemos cómo tuvo una tendencia creciente estas exportaciones. Y en las importaciones, en 2019 las importaciones en Grecia crecieron un 2,96% respecto al año anterior. Las compras al exterior representan el 30,35% de su Producto Interno Bruto, por lo que se encuentra en el puesto 80 de 191 países del ranking de importaciones respecto al Producto Interno Bruto. En el año hubo déficit en la balanza comercial, ya que a pesar de producirse un incremento en las exportaciones, fueron menores que las importaciones. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.